Saludos oyentes de la Noche de Radio, gracias por escucharnos. Hoy es miércoles 27 de marzo del año 2024. En política suele decirse que cuando en un corto espacio de tiempo se acumulan demasiadas malas noticias, no es por casualidad. Uno no puede tener tan mala suerte durante tanto tiempo. Y lo que define a la persona que se enfrenta a todas ellas, al líder o al partido político en cuestión, es la manera en la que logra, si es que lo consigue, salir de ese lugar riscoso. ¿Conocen ustedes la ciudad encantada de Cuenca? Permítanle a una el guiño. Bueno, pues miniaturas, con las formaciones rocosas que van rodando y rodando cuesta abajo dirección el Palacio de la Moncloa. Algunas ya sentadas desde hace tiempo en la puerta. Quién sabe, a lo mejor este muro que ya empieza a asfixiarle políticamente es el que se acaba levantando antes. Desde que arrancó el 2024, y Dieter ha insistido mucho en este programa, al gobierno no le han ido bien las cosas, o no le han ido tan bien como esperaban. Desde el 23 de julio, si echamos la vista atrás, la sensación de pérdida de control ha sido constante. Pero es cierto que en ocasiones, y en eso la verdad es que hay que reconocérselo al presidente del gobierno, en ocasiones, con mayor o con menor argucia, y con las consecuencias, claro, que esto ha tenido para España, ha logrado ir cauterizando las heridas. Lo ha logrado hasta la fecha que, en nuestra opinión, marca el inicio de lo que podría ya acuñarse, porque no se puede tener tan mala suerte, la legislatura horribilis de Pedro Sánchez. Porque ya no son días, ya no son semanas, ni meses. El recato al que no nos tiene acostumbrados la ministra portavoz, Pilar Alegría, con el que ayer martes en esa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros valoró el seísmo desatado en el Consejo de Radio Televisión Española, revelaba la gran preocupación que existía en el seno del gobierno por una guerra que, aunque esperada, ha estallado en el peor momento para un Pedro Sánchez al que solo le faltaba tener también que arremangarse para resolver esto. Había preocupación, había alarma. Se notaba en la cara de la ministra portavoz, se notó en sus declaraciones. Y es la noticia de este miércoles. Porque lo ha vuelto a hacer. Ayer, Pilar Alegría pedía en esa rueda de prensa preservar la independencia del medio público, y la forma que ha elegido Sánchez para hacerlo es colonizar Radio Televisión Española. Colonizar también Radio Televisión Española. Y colocar como presidenta interina a la consejera propuesta por el Partido Socialista, que además presume de militante. Concepción Cascajosa. Lo de presumir de militante lo hizo en el Congreso. En relación a si tengo alguna relación con un partido político, con el fin de poder desarrollar a continuación las cuestiones relacionadas con mi programa, y le tengo que contestar que sí, soy militante del Partido Socialista, y en este sentido considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas que son progresistas. La militancia como compromiso. Presidenta interina desde hoy de Radio Televisión Española. Y si solo fuera esto, enseguida, en unos minutos, Sandra León, nuestra compañera, nos contará con todo lujo de detalles quién es ella, quién es Concepción Cascajosa y la nota que obtuvo en el año 2018, porque se presentó también como presidenta en concurso público. Lo que dijo de ella el comité de expertos que evaluó la propuesta que Cascajosa presentó. Lo que no pinta que vaya a tener una solución tan sencilla por el momento político también en el que estamos, en plena pre-campaña, para Pedro Sánchez es lo que ha sucedido hoy, que es la otra noticia también de este miércoles, en el Ayuntamiento de Barcelona. La única gran victoria, y ni siquiera fue por votos, de la que pudo presumir Pedro Sánchez el 28 de mayo del año pasado, fue la de conseguir el bastón de mando del consistorio de la ciudad condal. Bueno, pues esta mañana el socialista Jaume Collboni ha perdido la cuestión de confianza
y va a tener que meter a Esquerra, al menos así se lo ha suplicado, en el gobierno para salvar la legislatura. ¿Le va a funcionar este llamamiento a los de Junqueras? Porque estamos en campaña, en Cataluña. ¿Le va a interesar a Esquerra esta alianza? A pocas semanas de las elecciones, el 2 de mayo es cuando se, en principio, decidirá si hay o no un candidato alternativo para el gobierno municipal de Barcelona y cuándo se aprobarían o no automáticamente las cuentas municipales. 2 de mayo, elecciones en Cataluña el día 12. Pero volviendo a la reflexión con la que comenzábamos el programa, como no suele ser casualidad que en un corto espacio de tiempo se acumulen demasiadas malas noticias, si nos quedamos únicamente con lo que llevamos de este año, de este 2024, y como en este programa saben que somos muy de cronologías, porque entendemos que es la forma más ágil, más gráfica, que a ustedes y a nosotros también, a este equipo, nos ayuda a dar forma al contexto en el que nos movemos, para entender mejor el momento en el que se encuentra también atrapado el gobierno. Les vamos a repasar, únicamente a modo de golpe de titular, las formaciones rocosas, que decíamos al inicio, que se le han ido echando encima a Pedro Sánchez. Antes de nada, 3 de febrero, vamos a escoger esta fecha, el 3 de febrero, es el comienzo de la campaña en Galicia. ¿Cómo veía Pedro Sánchez el 3 de febrero las cosas? Vamos a hacer grandes cosas en los 1260 días que nos quedan de legislatura. Yo os digo, a nosotros se nos van a hacer muy cortos, porque tenemos tantas cosas que hacer, y a otros, pues a Feijóo y a Abascal, se les va a hacer extraordinariamente largo. 18 de febrero, el Partido Socialista se hunde hasta su peor resultado histórico en Galicia. 19 de febrero, el golpe llega desde los tribunales. El Supremo le tumba el Real Decreto por el que el Gobierno acuerda entregar las competencias de tráfico a Navarra, expulsar a la Guardia Civil. 2 días después, se convocan las elecciones en el País Vasco. 21 de febrero, 23 móviles, 9 armas, fardos de dinero, criptoactivos, anotaciones manuscritas. Estalla el caso Koldo. A las 9:19 de la mañana, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entran en el domicilio del que había sido el hombre para todo, del exministro socialista José Luis Ábalos, a raíz de una denuncia del Partido Popular de Madrid por irregularidades en contratos públicos millonarios durante el primer año de la pandemia. ¿Quién se podía imaginar aquel 21 de febrero, a las 9:19 de la mañana, que el caso iba a llegar tan lejos? A los pocos minutos se empieza a publicar que la trama ya salpica a los ministerios de Transportes y de Interior, y junto a ellos a 2 antiguos gobiernos socialistas, Canarias, el gobierno de Ángel Víctor Torres, ahora ministro, y el de Baleares, de Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso. Esa misma tarde, el diario El Español añade un nombre más. Moncloa advirtió a Ábalos sobre la actividad de Koldo García, pero el ministro lo protegió hasta su salida. Ayer supimos por The Objective que la Fiscalía General del Estado, siempre presuntamente, habría tenido conocimiento de la trama antes del 23J, pero que decidió frenar las investigaciones hasta después de las elecciones. 22 de febrero, otro dirigente socialista, otro exministro salpicado por la trama, Salvador Illa, coló al proveedor de confianza de Ábalos en un megacontrato sanitario de 2.500 millones. La información era de Voz Populi. 26 de febrero, el Partido Socialista da 24 horas a José Luis Ábalos para que entregue su acta de diputado y si no lo hace, le pide que abandone el grupo parlamentario socialista. En esa reunión de la Ejecutiva, Pedro Sánchez no estuvo presente, estaba de viaje en Barcelona. 26 de febrero, ese mismo día, horas después, Ábalos registra en el Congreso su renuncia a la presidencia de la Comisión de Interior, porque además se tenía que reunir ese mismo día y para tratar asuntos de corrupción. Pero se resiste a entregar el acta.
A partir de ese momento, Ábalos se convierte oficialmente en el apestado. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. Vamos a dejar que trabaje la justicia. Estamos sorprendidos por la noticia, pero bueno, vamos a ver qué es lo que... ¿Usted tenía alguna sospecha? Ninguna. Yo creo que Ábalos ha sido descuidado. No ha tenido todo el cuidado que hubiera debido, ¿no? en vigilar, ¿no? En observar. Yo estoy segura que en estos 13 años, conversaciones con el señor Ábalos habré tenido 5, 6. Soy consciente, tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político. Lo sé. 27 de febrero, Ábalos comparece en el Congreso, anuncia que seguirá siendo diputado, se pasa al grupo mixto, deja al Partido Socialista con solo 120 escaños. 29 de febrero, doble día horribilis para Pedro Sánchez. Exclusiva a primera hora del diario El Confidencial, el comisionista del Ministerio, Javier Hidalgo, y Javier Hidalgo, CEO de Globalia, se reunieron con la mujer de Pedro Sánchez para presentarle negocios, Aldama e Hidalgo. Es la primera vez que el nombre de Begoña Gómez aparece vinculado a la trama el mismo año del rescate por parte del gobierno a Air Europa. Pocos días después, sabríamos que hubo al menos 2 reuniones en la sede de Globalia con la mujer de Pedro Sánchez. Ese mismo 29 de febrero, el Tribunal Supremo abre causa a Carles Puigdemont por terrorismo. El Partido Socialista y el fugado ultiman las negociaciones de la amnistía. 1 de marzo, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales pide la dimisión de García Ortiz por dignidad de la institución tras el varapalo del Supremo. 2 de marzo, la empresa pública Correos aparece también vinculada con la trama. The Objective. El enlace de la trama logró contratos con Correos, presidida por un amigo de Sánchez. Tan solo un mes antes, el 15 de febrero, el nuevo presidente de Correos, Pedro Saura, había admitido en una reunión con los sindicatos que nunca había visto una empresa pública con esas cifras. ¿Lo recuerdan? Nos lo contó en este programa el representante de la UGT en Correos, Pepe Sayagués. Dijo que tiene buen conocimiento de las grandes empresas públicas españolas, Renfe, Adif, AENA, Enaire y otras más pequeñas como Paradores, pero que hasta ahora no había visto ninguna compañía pública o privada con la situación en la que está Correos. Creía que no había ninguna empresa viva en estos momentos con esta situación. 4 de marzo, resucita el fantasma de Delsi. Una conversación recogida en el sumario entre 2 empresarios, Juan Carlos Cueto, uno de los cerebros de la trama, e Íñigo Roaeche, revela cómo el primero está fuertemente preocupado por lo que el comisionista del Ferrari pudiera revelar al haber sido citado por Hacienda. Le preguntarán por todos, por mí, por Angola, por Ábalos, por el presidente del gobierno, por la ministra de Defensa, por Delsi, por las maletas, por todo. 6 de marzo. Solo hubo que poner la información que había encima de la mesa y buscar las coincidencias. Lo hicimos en este programa. La noche que Delsi llega a Barajas con las maletas, además de Ábalos, Koldo y un guardia civil vinculado a la trama, en el aeropuerto también se encuentra el comisionista Víctor de Aldama, al que Air Europa había contratado para tratar de recuperar la deuda de 176 millones que Venezuela tenía con la compañía. 12 de marzo, María Jesús Montero se adelanta la noticia. Que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. 13 de marzo, Per Aragonés adelanta elecciones en Cataluña al 12 de mayo. Esa misma tarde, Pedro Sánchez renuncia a aprobar los presupuestos generales del Estado de este 2024. 15 de marzo, el fiscal general dio orden de difundir la nota con las conversaciones secretas de la Fiscalía con el novio de Ayuso. La información es del diario El Mundo. Acaban de escuchar el audio de María Jesús Montero. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria dentro de la carrera, exige su dimisión por las filtraciones. 15 de marzo. La Comisión de Venecia advierte
de que la ley de amnistía debe ser aprobada por mayoría cualificada y considera que cubre un periodo muy amplio. Cero preocupación. Cero. Ninguna. 18 de marzo, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid anuncia que va a denunciar a la Fiscalía por la filtración de datos sobre el pacto ofrecido por el abogado de la pareja de Ayuso al Ministerio Público. 18 de marzo, la Audiencia Nacional respalda al juez García Castellón en el caso Tsunami y no a la Fiscalía. 19 y 20 de marzo, a por la mujer de Feijóo. La Junta encargó a la empresa que tenía contratada a la mujer de Feijóo unos trabajos. Lo que es exigible es las explicaciones por parte del señor Feijóo. Explicaciones, celeridad y contundencia. El día después, el diario Infolibre, el que publica la noticia, dice que la información era errónea. 20 de marzo. La Fiscalía ordena la detención de Luis Rubiales por supuestas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol. De esto y hay más, luego se lo contamos. Amigo Pedro. 21 de marzo, Puigdemont anuncia que quiere volver y que quiere culminar lo que dejó a medias en 2017. Moltes gràcies. M'heu espatllat la sorpresa. És per això que he decidit presentar-me a les properes eleccions al Parlament de Catalunya. 25 de marzo, Marruecos desafía a Sánchez con maniobras militares frente a las costas de Canarias. 26 de marzo, Radio Televisión Española se queda sin presidenta interina. 27 de marzo, el alcalde socialista de Barcelona pierde la cuestión de confianza y tiene que suplicar a Esquerra que entre en su gobierno. 27 de marzo, también hoy, la solución de Pedro Sánchez en Radio Televisión Española es colocar a Concepción Cascajosa. Sandra León, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Esmeralda. ¿Qué olfato, Sandra, tuviste anoche? ¿Qué olfato tuviste ayer con el nombre de esta consejera propuesta del Partido Socialista, militante socialista, confesa, la acabamos de escuchar, y que desde hoy, durante los próximos 6 meses, se convierte en la presidenta provisional de Radio Televisión Española? Es la forma que ha encontrado Pedro Sánchez para sofocar un fuego muy incómodo, decíamos al principio, por el momento político en el que nos encontramos, y después también de que ayer se purgara al que hasta ahora había actuado como brazo ejecutor de Moncloa en la televisión pública, que era José Pablo López, exdirector de contenidos. Sandra, cuéntanos el currículum de la nueva presidenta interina de Radio Televisión Española, que es la noticia además que firmas a esta hora en Libertad Digital. Bueno, pues lo principal que hay que saber de esta persona nos lo contó en 2021 en esa comparecencia en el Congreso de los Diputados, una vez que fue nombrada consejera. Allí lo que nos decía claramente es que ella era militante del Partido Socialista y, lo que es más sorprendente, aseguraba abiertamente que defender sus ideas progresistas forma parte de su vida profesional, lo que es todo una declaración de intenciones. Bueno, pues esto choca de lleno, como decíamos ayer, con la voluntad mostrada por Pilar Alegría, por la portavoz del Gobierno, de preservar la independencia de Radio Televisión Española, ¿no? Pero es que esto no es lo único escandaloso del currículum de la nueva presidenta interina de Radio Televisión Española. Tal y como hemos publicado en Libertad Digital, Cascajosa suspendió el examen del comité de expertos al que en 2018 se le encargó hacer una preselección de los candidatos al Consejo de Administración. Seleccionaron a 20 de 95 y ella quedó en el puesto 86. Especialmente llamativo, Esmeralda, el varapalo que le dieron en la valoración del proyecto de gestión que debía presentar para Radio Televisión Española, y en el que le dieron únicamente 6 puntos frente a los 27 que obtuvo el mejor valorado. Los comentarios, las anotaciones que hicieron los expertos y que ustedes pueden leer en Libertad Digital, pues se los paso a leer a continuación. No hace diagnóstico del sector, no hay diagnóstico serio, no hay estructura empresarial, muchas generalidades, planteamientos superficiales, sin apartado de viabilidad económica y similar. Aunque sin lugar a dudas es el último comentario el que mejor recoge el espíritu con el que Cascajosa afrontará presumiblemente su presidencia en Radio Televisión Española.
proyectos sin estructurar, sin incluir modelo económico ni estructura empresarial, con generalidades en otros apartados, aunque se preocupa de incluir la perspectiva de género. Vamos, que la gestión le da igual mientras pueda colar su mensaje, nos resumían las fuentes sindicales consultadas por este periódico. Pero es que en el apartado de méritos, esta doctora en comunicación audiovisual y titular de esta materia en la Universidad Carlos III de Madrid tampoco quedaba mejor. Con 17,5 puntos frente a los 65,5 del mejor valorado, Cascajosa quedó en el puesto 85 de un total de 95 candidatos. Y como decíamos, en el cómputo global incluso bajó un escalón, quedándole en el 86. Aunque los expertos la dejaron fuera, tras varios años de negociaciones encalladas, en 2021 Partido Popular y Partido Socialista llegaron a un acuerdo que desoía por completo la opinión de los expertos, y los socialistas la impusieron por su cuota en el Senado. Ahora, como decimos, será la nueva presidenta interina de Radio Televisión Española, a priori, como bien decías, por un plazo de 6 meses, tiempo de sobra para pasar y digerir todas las elecciones que hay a la vista, y a partir de ahí el Gobierno deberá decidir si hay otra votación, si llega a un acuerdo con el Partido Popular para nombrar presidente en condiciones, o si se decanta por la figura del administrador único, que era otra de las posibilidades que estaba sobre la mesa. Por cierto, Esmeralda, en medio de todo este embrollo, la votación sobre el fichaje de Broncano, que estaría en el origen de todo, hay que decir que se ha pospuesto para la próxima semana, o sea que la próxima semana tendremos noticias sobre este asunto. Queda más del culebrón. Sabemos que, nos decías, ayer nos contabas que la reunión del Consejo de Administración fue tensa, fue bastante movida. La de hoy también lo ha sido bastante, porque además, por lo que hemos podido leer, y tú lo sabrás mejor, el consejero de Izquierda Unida, o directamente del Partido Comunista, que es José Manuel Martín Medem, había puesto una serie de condiciones, ¿no?, para su voto. Sí, efectivamente. Bueno, la mañana comenzaba con la que ayer era la primera opción sobre la mesa, que era plantear una presidencia rotatoria, pero que finalmente era rechazada por los consejeros. Claro, con esta opción descartada, el Gobierno tenía 2 opciones, que era o nombraba presidenta interina o se decantaba por un administrador único. Su intención, ya lo avanzamos ayer, era imponer a esta persona, esta militante socialista, Concepción Cascajosa, así que se decantaba por la primera opción y finalmente era elegida con los votos de su compañero Ramón Colom, del consejero del PNV y de los 2 de Podemos, incluido el que tú mencionas, ¿no? Y curioso es, efectivamente, que esta persona, para votar a favor, puso como condición, por un lado, la dimisión del secretario general de la Corporación y del Consejo, que finalmente se ha producido, y que no se vuelva a contratar al purgado director de contenidos, José Pablo López. A priori debería cumplirse esta condición, puesto que es el pacto al que han llegado, pero bueno, tampoco hay que olvidar que estamos hablando de una presidencia interina que al final, en la práctica, es como si hubieran optado por una presidencia rotatoria, porque a los 6 meses hay que volver a votar o hacer algo. Claro, una vez que pasen esos 6 meses, se sobreentiende que decae este compromiso con el consejero comunista y, por tanto, bueno, pues no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, a priori y durante los próximos 6 meses, si se cumple este acuerdo, no se debería volver a contratar a José Pablo López. Sandra, vamos a recordar lo que decía Sánchez sobre colonizar la radio televisión pública en junio de 2022, porque sabes, y saben todos nuestros oyentes, que el presidente del Gobierno es lo que tiene, hemeroteca tiene y bastante. Lo que sí que les voy a pedir a los oyentes, porque a veces, bueno, los políticos tienen estas cosas y los fallos son humanos, es que cuando lo van a entender, cuando escuchen el audio, cuando escuchen Partido Popular, pongan en boca de Pedro Sánchez Partido Socialista, que es lo que en realidad quería decir, porque él en ese momento ya era presidente del Gobierno. Esto lo dijo en junio del año 2022 y lo dijo en una entrevista en la cadena SER. Yo no he puesto a un militante del Partido Popular, como sí hizo el Partido Popular cuando gobernaba, al frente del Tribunal Constitucional. Yo no he puesto a un militante del Partido Popular, como sí hizo el Partido Popular cuando gobernaba al frente de la Radio Televisión Española. Yo no llevo 36 meses bloqueando la renovación del Consejo General de Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, saltándome mis obligaciones constitucionales por intereses espurios. Bueno, pues ahora entendemos por qué ayer Pilar Alegría estaba tan preocupada por proteger, dijo ella, la independencia del medio público, y quedan esas declaraciones de Pedro Sánchez en la hemeroteca. Sandra León, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, compañera. Gracias a vosotros. Bueno, ya saben que es costumbre de este programa, y nosotros siempre les contamos las cosas, aunque seamos los últimos, cuando ya están confirmadas. Y hasta ahora ya son pues prácticamente todos los medios los que están informando de esta noticia que conocíamos minutos antes de empezar el programa, pero que a esta hora
bueno, pues ya estaría confirmada. La noticia es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sufrido este miércoles un pequeño incidente cuando volaba en el Falcon junto a su familia camino a Doñana para pasar estos días de Semana Santa de vacaciones. Afortunadamente no ha pasado nada grave, sí que es verdad que el incidente, bueno, pues ha obligado a dar media vuelta al avión y tener que aterrizar de nuevo en Madrid. No conocemos más detalles de esta noticia, pero ya les decimos que no ha pasado nada grave y vamos a estar muy pendientes de su evolución. 8:26 de la tarde, aquí lo dejamos, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más noticias. La noche de Diller. Es radio, con Esmeralda Ruiz.